Bien, vamos a ver el día de hoy un tema que tiene relación con Moisés. Quiero compartir con usted los 5 pecados de Moisés. Muchas veces se ha predicado y se ha enseñado de que Moisés no entró a la tierra prometida porque en vez de hablarle a la roca la golpeó. Pero vamos a ver a través de la escritura que realmente Moisés no quedó afuera solamente por golpear la roca y no hablarle, sino que ya Moisés había cometido 4 pecados antes, los cuales, cierto, dieron la decisión y la voluntad para que él no entrara. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, los 5 pecados de Moisés. El primer pecado de Moisés que vemos en la escritura lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 4. Recordemos que en el capítulo 3 Dios llama a Moisés y lo comisiona para poder liberar al pueblo de Israel de las manos de Egipto y de Faraón. Por lo tanto, Moisés ve la señal, ve la visión de la zarza, tiene un encuentro con el Señor y Dios, aparte de eso, le entrega a él 3 señales potentes. La primera señal la encontramos en Éxodo 4, del verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Vemos la primera señal que Dios le da, capacitando a Moisés para ir a hacer la obra, el trabajo, el mandato de liberar al pueblo de Egipto. Como segunda señal, siempre dentro del capítulo 4 de Éxodo, en el verso 6, le dice: dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, la mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Segunda señal. Tercera señal, el verso 9. Y aun así no creyesen a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, y la derramarás en tierra, y se convertirán aquellas aguas que tomaste del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces vemos cómo Dios capacita a Moisés con una visión celestial, con una llama que arde, que no se consume, con 3 señales potentes para que vaya, pero aún Moisés no está conforme con el llamado y empieza a poner excusas. Entonces dijo Moisés, el verso 10, a Jehová: Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Aquí vemos cómo Moisés se quiere sacar la responsabilidad de encima y que envía a otro que hable mejor. Muchas veces usted en la iglesia, Dios lo envía o le da la bendición de predicar, de coordinar, de evangelizar, y usted siempre se saca, cierto, esa responsabilidad de encima, diciendo: no he orado, no estoy preparado, no he ayunado, no sabiendo de qué es un mandato del Señor. Por lo tanto, vemos acá cómo Moisés empieza a excusar con Dios para que envíe a otro. El verso 11: y Jehová le respondió: ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que has de hablar. Pero Moisés sigue diciendo: ¡ay! Y él dijo: ¡ay, Señor! Envíate ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó con Moisés, que aquí está el primer pecado de Moisés. Se enojó con Moisés dentro de su rebelión, ¿cierto? Y le dice: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que habla bien? He aquí, él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Vemos acá cómo Moisés quería sacarse esta responsabilidad por no querer obedecer a Dios. Yo no sé cómo está su vida, si usted está obedeciendo o no, pero vemos acá el primer pecado de Moisés. El segundo pecado lo encontramos en el mismo Éxodo capítulo 5, verso 22. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste?
porque desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Aquí está el segundo pecado de Moisés, reclamando contra Dios por qué todavía no liberaba al pueblo. No sabiendo que siempre los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Él más altos que nuestros pensamientos. No era solo liberar al pueblo de Israel, sino demostrarle al faraón y a los egipcios el poder de este Dios. Para eso él necesitaba vencer a los 10 dioses que el pueblo de Egipto tenía, al dios Ra, a las ranas, al dios del río Nilo y a todos los dioses que tenía del sol, de la luna, y para eso necesitaba las plagas para poder demostrar el poder y el señorío de Dios sobre Moisés. Pero Moisés quería que las cosas se fueran rápido, se solucionaran rápida, pero no era la forma de Dios. Es por eso que debemos tener mucho cuidado de que su voluntad tiene que estar alineada con la voluntad de Dios. No haciendo mi voluntad, sino lo que Él quiere en mi vida. Vemos acá el segundo pecado de Moisés. El tercer pecado lo encontramos en el libro de Números, capítulo 16, del verso 29 en adelante. Y si como mueren todos los hombres murieren estos, dice Moisés, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriese su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Vemos acá cómo Moisés, cierto, le pone condiciones a Dios y le dice cómo tiene que hacer las cosas para que el pueblo crea que realmente es Dios. Yo no puedo entender cómo un hombre puede darle órdenes e instrucciones a Dios, siendo Dios soberano, creador del cielo y de la tierra, creador hasta del mismo Moisés. ¿Cuántas veces a lo mejor usted y yo hemos estado en esa posición diciéndole a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas? Porque nosotros no sabemos, porque se nos escapó del control, no tenemos el dominio, porque el dominio es de Él. El llamado es de Él, las soluciones de Él, la respuesta es de Él, el proceso, la dificultad es de Él, no es nuestra, hermano. Por lo tanto, el tercer pecado de Moisés era darle consejos y soluciones a Dios. Vamos a ver el cuarto pecado de Moisés, que lo encontramos en el mismo libro de Números, capítulo 32, del verso 13 en adelante. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar errante 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, dice Moisés, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Aquí Moisés le reclama a Dios y le dice al pueblo de que ellos son descendientes o simientes de padres pecadores. Y recordemos que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, son los padres de todo el pueblo de Israel, los descendientes, y Moisés los llama a ellos pecadores. Por lo tanto, Dios se enoja con Moisés porque llama a los patriarcas como cualquier cosa. Dios se enoja con Moisés y Dios se enoja con el pueblo, por lo tanto les dice que no entrarán, sino que morirán en el desierto por la dureza, por la rebeldía de su corazón. Quiera usted y yo no estar en rebeldía con Dios para no entrar a todas las promesas que Él tiene en nuestra vida por no querer obedecer la voz del Señor. Recordemos que estamos para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad, hermano amado, pastor amigo que me escucha, ministro, evangelista, maestro. Estamos para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Por lo tanto, el cuarto pecado de Moisés fue, cierto, tratar a los patriarcas con insultos y de pecadores y también al pueblo. El quinto pecado que cometió Moisés para no entrar a la tierra prometida lo encontramos en Números capítulo 20 del verso 7 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña. Esa es la orden, hablarle a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua.
y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. La orden era clara, era hablarle a la peña y la peña iba a dar agua para todo el pueblo y los animales. Pero Moisés hizo algo todo contrario. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reuniendo Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, le dijo: oíd ahora, rebeldes. Eso no fue lo que Dios le dijo. Os hemos de hacer salir agua de esta peña. Eso tampoco fue lo que Dios le dijo, porque el agua no la sacó Moisés ni Aarón, fue Dios. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, Dios no se dejó esperar para poder responder: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Vemos acá estos 5 pecados de Moisés. La vara que golpea la roca herida que es Cristo fue la gota que rebasó el vaso. Ya Moisés venía con 4 pecados encima, tratando a los patriarcas de pecadores, tratando al pueblo, hermanos amados, de un pueblo inútil, idólatra, reclamándole a Dios por qué no soltaba al pueblo luego. Moisés cometió muchos errores. ¿Y qué decir de Abraham? Abraham cometió 12 pecados, no solamente 5 como Moisés. Pero vemos acá cómo Moisés perdió la entrada, siendo el hombre que sacó al pueblo de Egipto, por la desobediencia, por no obedecer a Dios, por altercar contra Dios, por no someterse a los mandatos de Dios, por querer él decirle cómo Dios tiene que hacer las cosas. Tenga cuidado usted y tenga cuidado yo de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas en la iglesia o con los hermanos o en el ministerio. Todo está en las manos de Dios. Él tiene el control, Él tiene el dominio y nosotros somos sus siervos. Que el Señor te bendiga y puedas tú, a través de este mensaje, entender que Moisés, no solo por golpear la roca, sino que fueron los 5 pecados de Moisés los que lo dejaron fuera de la tierra prometida. Que Dios te bendiga.